peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así de pie recibamos a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde, la palabra de Dios. Pues buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Padre, alabamos tu nombre. Rogamos que tu palabra hable a vuestras vidas y ayúdanos también, Padre, a tener discernimiento en cuanto a algunas apreciaciones que se han hecho en relación a lo que es tu palabra. Pero partiendo de lo que tu misma palabra habla de ti y de lo que es, debe ser para nosotros, Señor. Habla a vuestras vidas y enséñanos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, tomen sus lugares y pues agradecemos al Señor en esta oportunidad, ¿verdad? El que podamos juntos reflexionar en relación a lo que es la palabra de Dios. Estamos en las columnas que dan origen, hermanos, que dan contenido y sustento a lo que es el pensamiento protestante. El pensamiento protestante reformado como tal, ¿verdad? Y hay una pregunta, hermanos, que me llamó la atención, es esta. ¿Qué es lo que da vida al cristianismo en la historia de su existencia? ¿Qué es lo que da vida al cristianismo en la historia de su existencia? Y se afirma, hermanos, no es la tradición, es decir, declaraciones papales infalibles, ni los escritos patrísticos, ni las sumas teológicas, ni las enciclopedias teológicas. Es única y exclusivamente la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. En el caminar, por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta que contamos con la guía. Sabemos bien, ¿verdad? Somos conscientes de que hemos dicho la expresión bíblica, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino, hermanos. Y hoy estaremos basándonos en este texto, partiendo de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en los versos 16 y 17. Y así, a grosso modo, hermanos, este texto habla de 4 realidades de la Escritura. Nos habla de su totalidad, nos habla, hermanos, de su autoridad, de su utilidad y de su finalidad. Su totalidad, el texto va a decir que toda la Escritura es palabra
de Dios. De inicio a fin, de Génesis a Apocalipsis es palabra del Señor. Por eso ni hay que añadirle, ni hay que quitarle. Tenemos que decir lo que la palabra de Dios enseña. De antemano el principio, hermanos, es sola escritura o la sola escritura. Pero muchos enfatizaban que detrás de esta expresión, hermanos, la palabra que se debería expresar es pura escritura. Que solo se hable lo que la palabra dice, ¿verdad? Y en esta ocasión, hermanos, pues es hacer ese énfasis, la totalidad, que es toda la escritura, su utilidad, su autoridad, dice esta expresión, es inspirada por Dios. Su origen está en Dios. Y su utilidad, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero también encontramos su finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En algunas de las lecturas, hermanos, que hemos estado siguiendo para dar contenido también a lo que es la Reforma Protestante, encontramos una de las 5 solas es la sola escritura. En sí hablamos de la palabra de Dios. Y para llevar la secuencia, hermanos, pues ya por la mañana se estuvo hablando de la gracia de Dios, que es solo gracia o solo la gracia de Dios. Hoy la sola escritura, hermanos. Y se estará enfatizando la sola fe, solo Cristo. Y soli Deo gloria, sola Dios, la gloria como tal, hermanos. Ahora, esta presentación, hermanos, yo he trabajado para que no quede en un aspecto discursivo. Son algunas apreciaciones que se han tenido a lo largo de la historia, hermanos, en relación a lo que es la palabra de Dios como tal, ¿verdad? Y se entiende, hermanos, que es la Biblia como revelación de Dios, y se comprende que en ella, hermanos, podemos entender la manifestación del pensamiento de Dios. En las Escrituras, hermanos, están presentes, se pudo notar que las Escrituras están presentes en los planteamientos y en las descripciones de la fe protestante reformada. Y uno de los 2 reformadores conocidos, hermanos, pues es tanto Martín Lutero como Juan Calvino. Y se dice de Martín Lutero lo siguiente, que desde su propia experiencia en su encuentro con la Biblia, la palabra de Dios, no solo recibiría el impacto de la Biblia abriéndole los ojos a la justificación de su vida por la fe para alcanzar la salvación. Solo desde ese momento descansaría su alma al entender que Dios no es Dios condenador, sino misericordioso, y que tiene para la humanidad un plan de salvación aplicado en la vida, obra y sacrificio de Jesucristo. Pues como la historia lo relata, hermanos, Romanos 1 nos habla, ¿verdad?, que él entendió que el hombre no sería justificado por las obras, sino por la sola fe en Jesucristo. Y desde allí, partiendo de la lectura del libro de Romanos, hermanos, entendió lo que hoy conocemos como una doctrina protestante, es la justificación por la fe, o solamente por la fe. El siguiente dato histórico se da en relación a esta experiencia que él tuvo, y esta experiencia que se convirtió en una convicción. En 1521, en el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, diciendo: al menos que se me convenza mediante el testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón. Argumentaba, porque no le creo ni al Papa, ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. Por los textos de la Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Es así, hermanos, donde se puede entender que solo la Biblia es la palabra de Dios, iluminadora del alma y la única defensa ante cualquier postulado filosófico e inclusive eclesiástico que pudiera sustituir la verdad divina de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. Otro reformador, hermanos, es conocido como Juan Calvino. Él hablaba y dijo de la Biblia lo siguiente: es el conocimiento de Dios revelado, conocimiento que muestra no solo
un sentir y plan de Dios como Salvador. Para Calvino, el encuentro con la Biblia le da una nueva perspectiva de cómo la voluntad de Dios ha de aplicarse en la vida humana en su totalidad. ¿Sí? La Biblia, por lo tanto, hermanos, desde esta apreciación se aplica en todas las esferas humanas, es decir, en la política, en la economía, en la educación, en el trabajo, en la familia, en la vida. Y es allí, hermanos, en cada área de la vida que la Escritura ha de aplicarse para experimentar la soberanía de Dios bajo la obediencia de su palabra. Por lo tanto, según Juan Calvino, la norma de la religión debe emanar de la palabra de Dios. Y no solo la norma de la religión, sino la norma para toda la vida ha de emanar de la misma palabra de Dios. Es decir, de ella, hermanos, tomamos para el diario vivir. Hasta el día de hoy confesamos como iglesia denominacional o presbiteriana, ¿verdad?, que creemos que la Biblia es la regla de norma y fe práctica de cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Siempre está la pregunta allí: ¿cómo se conoce la voluntad de Dios? A través de sueños, a través de experiencia. ¿Quién nos revela la voluntad de Dios? ¿Quién nos dice qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios quiere? La norma, asimismo, hermanos, de la Biblia es conocer a Dios. Y conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos desde la misma perspectiva de Dios. ¿Sí? Si conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Si sabemos que hay un creador, sabemos que nosotros somos la criatura. Sabemos que ese Dios es Dios, hermanos, quiere decir que Él nos formó, nosotros somos su pueblo. Si creemos que Él es Padre, nosotros somos sus hijos. Por lo que una de las sentencias que se dio, hermanos, o dio sustento, origen al pensamiento protestante fue lo que ya se ha citado. La expresión, una de las 5 solas, que es la sola escritura. Esta dieron contenido al pensamiento protestante, ya que se comprendió, hermanos, que en las Escrituras se encuentra todo lo que se debe creer, todo lo que se debe hacer para agradar a Dios. Se menciona una palabra, hermanos, el canon. El canon de las Escrituras son los libros inspirados y aceptados, hermanos, en los diferentes concilios y que les dan y que tienen autoridad como para regir la vida del creyente. Primero se cerró el canon del Antiguo Testamento, luego del Nuevo Testamento, hermanos, que es con los que contamos en esta Biblia Reina Valera también 60. Por lo que se confiesa, hermanos, y se declara que el canon está completo. En Génesis, Apocalipsis. No hay más revelaciones divinas o autoritativas que las mismas Escrituras. Se considera, hermanos, que la Biblia entonces es la única autoridad absoluta en la iglesia. La Escritura debe de estar, y así debe de ser, por encima. Y en el contexto de la Reforma, hermanos, que es en cuanto al catolicismo romano, está por encima de los pronunciamientos papales, de los mismos concilios y de las tradiciones eclesiásticas. ¿Por qué? Porque se comprende, hermanos, que la Biblia o la palabra de Dios es infalible, la cual guía al creyente, ejerce autoridad sobre su conciencia. La Biblia, por lo tanto, hermanos, es la única regla de fe y práctica y el único juez de la enseñanza de la iglesia. Es autoritativa y es normativa en ese aspecto. No es el conocimiento, ni es mi apreciación, ni mis puntos de vista. Es lo que emane de la palabra del Señor. Ahora, preguntábamos, hermanos, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Existen algunas impresiones que se le llaman místicas, como que vemos a Dios, tocamos a Dios, palpamos a Dios. Así se entiende. O los sentimientos que surgen del corazón del hombre. Siento, presiento. Y la gente dice, ¿verdad, hermano? Déjate llevar por los dictados de tu corazón. Escucha tu corazón, dicen, ¿verdad?
Estas cuestiones, hermanos, están allí, pero están en oposición a lo que la enseñanza de la Escritura nos da. ¿Sí? En ese aspecto, hermanos, la Escritura en esos tiempos, siglo XVI, hasta esos tiempos, ¿verdad?, solo podía ser comunicada por medio de los papas, por medio de los concilios o los sacerdotes. Y es allí donde los reformadores sostuvieron que el Dios vivo habla a su pueblo directamente y con autoridad por medio de la Escritura. Y si existe un mediador, no son los hombres, no son los clérigos, no son en ese sentido, hermanos, los iluminados religiosos. En realidad, si hay un mediador, el único mediador es Jesucristo, así lo dice la palabra. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre como tal. Y es así, hermanos, donde surge también esta pregunta: ¿es hoy día pertinente el mensaje de la Biblia o ya es obsoleto? Obsoleto, que diga. ¿Sí? Esa pregunta está allí. ¿Sigue siendo autoridad? ¿Seguimos tomándola como regla de fe y de práctica? ¿Sigue normando nuestra vida? ¿Sigue siendo autoridad y gobernando nuestras conciencias y nuestros actos? Para poder, hermanos, dar una respuesta, las Escrituras entonces solamente se entiende, hermanos, que solo las Escrituras son la regla inerrante y autoritativa, incuestionable de la vida y práctica de la iglesia. La única manera que podemos comprendernos correctamente a nosotros mismos y ver las provisiones de Dios para suplir nuestras necesidades es a la luz de la verdad de Dios. Sí. No hay otra manera que el hombre se conozca a sí mismo sino a través de cómo Dios nos los revela. La Biblia, por lo tanto, hermanos, o por consiguiente, si es autoritativa, es normativa, es la regla de fe y práctica de todo creyente, entonces debe ser enseñada y debe ser predicada en la iglesia. Es necesaria, es importante, porque sin la Escritura nunca hubiéramos conocido de la gracia de Dios en Cristo. O sea, no, pues la fe es por el oír por la palabra de Dios como tal. Por lo tanto, hermanos, la palabra es bíblica y no deberíamos, en ese sentido, es la palabra bíblica la que emana de la Escritura, no las experiencias espirituales, las que son base de la verdad. Solo entonces, hermanos, solo la Biblia es la palabra iluminadora del alma, la única defensa ante cualquier postulado filosófico e inclusive eclesiástico que pueda o pudiera sustituir la verdad divina en cuanto a la salvación de la humanidad. De esta manera se comprende, hermanos, entonces que es la palabra de Dios, tal cual es revelada en las Escrituras, las que deben de ser nuestra fuente, nuestra base, nuestro sustento para la vida y la vida de las nuevas generaciones, hermanos. Así que estamos hablando de la sola Escritura. En ese aspecto, hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios. Y reitero, en este texto de la palabra, hermanos, tenemos la importancia de ser formado y ser forjado en esta. Desde la experiencia que se nos habla o la precisión que la Biblia nos da en cuanto, hermanos, a lo que es la Escritura, ¿qué hacer? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, nuestra actitud ante esta? Observemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, hermanos. ¿Sí? En primer lugar, hermanos, la Biblia es transformadora. La Biblia cambia verdaderamente la vida. Desde el Salmo 19 leemos, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. ¿Sí? Desde allí, la palabra de Dios, la pura palabra de Dios, transforma. ¿Sí? Y nos da el conocimiento, hermanos, de nuestra necesidad de salvación, pero también nos presenta al Salvador.
Observemos ese verso 14. Y es en lo que Pablo insta a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y ahí vemos esas acciones, lo que has aprendido. No habla de un momento así puntual, hermanos, sino nos habla de un proceso, de un tiempo, de todo, hermanos, esos momentos en que se dedicó, en este caso Timoteo, lo que has aprendido. Recordemos que ahí está el binomio enseñanza, aprendizaje. No puede haber aprendizaje si no hay una enseñanza. Y esto lo da desde el capítulo 1, que fue la abuela y la madre que lo estuvieron instruyendo en la palabra del Señor. Aquí lo ratifica en el verso 15. Y que desde la niñez, una vez más dice la expresión, has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La primera tarea, hermanos, que debemos de darnos como creyentes, indistintamente que profesamos una tradición religiosa, es decir, la tradición protestante o reformada, es una parte en el tiempo y en el espacio, pero la Biblia, hermanos, es mucho antes, ¿sí? Comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solo que hubo una distorsión. La iglesia como tal, hermanos, tomó nuevos rumbos y alguien llamaba que dejó de proclamar el reino de Dios para proclamar el reino de los hombres. Ya era la palabra del hombre la que tenía más autoridad que la misma Escritura. Y hasta el día de hoy, hermanos, se entiende, ¿verdad?, que desde la perspectiva romana sigue teniendo autoridad tanto en la tradición como en la palabra de Dios. Y la única, hermanos, y exclusiva autoridad en la vida del creyente no es la tradición, ni los edictos, ni los concilios, es la palabra de Dios contenida en las Escrituras. Y es así como el texto lo presenta. Es a través, hermanos, de la Escritura que nos podemos hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primero que tenemos que tener en mente entonces, hermanos, necesitamos saber las Escrituras. ¿Sí? Necesitamos saber las Escrituras. Necesitamos seguir examinando y analizando la palabra de Dios. No es a expensas de lo que otros nos puedan enseñar de la Escritura, porque de lo contrario, hermanos, se cumpliría lo que esta apreciación se ha dicho. Muchos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Sí? Lo que se me dice de Dios. Pero en la Biblia, hermanos, no solo podemos saber de lo que se dice de Dios, sino lo que de Dios es y Él nos ha querido revelar o dar a conocer. Persistir, hermanos, en ellos, entonces implica que necesitamos ser instruidos, ser enseñados, necesitamos aprender y saber lo que Dios nos da a través de su palabra, acerca de su persona, de su obra y de lo que espera de cada uno de nosotros. No solo le dice persiste en la palabra. En el versículo número 1, hermanos, al versículo número 4 nos va a decir que no solo debería persistir en la palabra. Una vez que sabía las Escrituras, la salvación en Cristo, ahora tenía que predicar la palabra. Obsérvelo. Te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo 4, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué debe de predicar Timoteo, hermanos? Sus sueños, sus revelaciones, sus impresiones, sus experiencias. ¿De qué hablé de hablar Timoteo? De la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿O debido a qué? Bueno, dice la Escritura, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Se volverán a las
fábulas. Concupiscencia, sus propios deseos, sus ocurrencias, sus visiones, sus sueños, aquello que ellos creen, hermanos, que es autoritativo. Pero no estamos basados en deseos del hombre, ni estamos basados en fábulas. Estamos basados en la Escritura, la cual es inspirada por Dios, es útil y tiene la finalidad de forjar y formarnos, perfeccionarnos para toda buena obra. Debería persistir en la palabra, debería predicar la palabra, hermanos. Es así pues donde la Escritura, hermanos, nos da pauta a cada uno de nosotros cuál es nuestra competencia y qué debe ser nuestra realidad el día de hoy. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿la palabra de Dios es autoritativa, es normativa en tu vida, en mi vida? ¿Sigue rigiendo tus pensamientos, tus sentimientos, la vida entera en cada día de tu existencia? ¿Sí? Porque de verdad, tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos, hermanos, y a veces hasta muy honestos, que hay momentos que olvidamos la palabra de Dios. Actuamos sin el gobierno y el predominio de la Escritura en nuestra mente y en nuestro corazón. No solo físicamente a veces la apartamos, sino a veces de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros comportamientos. La palabra de Dios, por lo tanto, debe de regir, hermanos, todo nuestro ser. La pregunta inicial fue esta: ¿qué es lo que da vida al cristianismo en la historia de su existencia? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué seguirá dando vida al cristianismo en la trayectoria de su existencia? Seguirá siendo la Biblia, la palabra de Dios. Es muy cierto que Dios, hermanos, nos ha dado su palabra, pero no siempre la hemos guardado. Sí. David dio la trascendencia o importancia de esta expresión. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Si no guardamos la palabra, entonces somos vulnerables, susceptibles a ofender no solo a Dios, sino a nuestro prójimo, hermanos. Que Dios en su gracia, pues, así como nos ha revelado, hermanos, nuestra salvación en Cristo, también nos ha revelado nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de salvación, y nos ha dicho quién es el Salvador, es el Señor Jesucristo. Por lo que tengamos presente algunas sentencias bíblicas, hermanos, que por demás estoy seguro que recordamos. Sí. Primeramente, hermanos, que no solo de pan vive o vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que cuando escuchemos la Biblia, hermanos, la Escritura dice es necesario ir con fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que aprender a discernir si verdaderamente es palabra de Dios o palabra de hombre. En algún momento a un rey, a uno de los Herodes, se le dijo voz de Dios y no de hombre se le hizo ver. ¿Sí? Y en ese aspecto, hermanos, entonces pues, que no solo tengamos la necesidad de la Escritura en la vida, la necesitamos. Que necesitamos también discernir, hermanos, cuándo verdaderamente es palabra de Dios. Pero de igual manera, hermanos, tengamos en mente y en corazón esto, que lo que ha de abundar en nuestros corazones, en nuestras vidas, ahora sí, hermanos, en contraposición al resentimiento que es muy característico que guardamos en el corazón, a las preocupaciones que reinan y gobiernan en la mente, el pensamiento. O a veces, hermanos, las malas actitudes que a veces inconscientemente ya estamos obrando y ni cuenta nos damos, que a veces atropellamos o violentamos, ahora sí que en contra de otros. Es necesario que sea la palabra de Dios, no otra cosa, la que more en abundancia en vosotros. Recuerde usted que así se lo dijo Pablo a la iglesia en Colosas, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hermanos.
Si es así, bueno, tendremos, hermanos, sustento contenido. No solo nuestro pensamiento, sino cada uno de nuestros actos verdaderamente nos llevarán, hermanos, a creer y a hacer lo que a Dios le agrada. Y si es así, hermanos, Dios será glorificado en todo, por todo y en todos. Que la gracia del Señor Jesucristo siga gobernando nuestras vidas, que no nos olvidemos, hermanos, de leer la palabra diariamente, meditarla, platicarla, dialogarla al interior de los hogares. Habrá momentos, si es necesario, tenga usted que apagar el televisor, tenga que hacer a un lado el celular, o a lo mejor tenga que llamar, muchachos, por favor vengan, o muchachas, niños o niños, vamos a acercarnos y a entender, procurar conocer los pensamientos de Dios para nuestras vidas y para la vida misma. En algún momento, hermanos, tendremos que decidir también si seguiremos así, ¿verdad?, esporádicamente, regularmente, o decidiremos yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sí. Decidir, hermanos, que meditaré en ella, en su ley medita de día y de noche, porque quiero ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, hermanos. Porque yo no quiero ser engañado. No quiero dejarme llevar por lo que otros creen, otros piensan, sino por lo que Dios dice. Ni por fábulas, ni por mitos, sino por la verdad de Dios que está contenida en su palabra. Así que los retos y los desafíos son grandes. La reforma, hermanos, sigue teniendo un desafío y no está al exterior de la iglesia. Si habría una reforma, sería al interior de la iglesia. Porque es la iglesia, hermanos, la que se ha de mantener en la verdad. Ha de practicar la verdad, ha de vivir la verdad y ha de andar en la verdad. La palabra de Dios entonces es clara la sentencia. No es palabra del hombre, es la palabra de Dios. Mientras no perdamos de vista esto, hermanos, sabremos tener una actitud correcta ante la Santa Biblia, la palabra de Dios. De lo contrario, hermanos, será otro libro más. Y esto la historia lo ha repetido. Se tienen 20, 30, 40, 50 libros, pero a veces hay gente que no tiene ni una Biblia en sus bibliotecas. O que te leen 30, 40, 50 libros, pero no son capaces de abrir la Biblia aunque sea un ratito. O te citan de estos postulados y de los otros, y no estamos en contra de la ciencia, hermanos, estamos a favor de la ciencia. Pero a veces tenemos más facilidad para hablar de ello, de acá, de aquello, de aquí. Pero qué difícil es, hermanos, cuando entramos a terrenos espirituales. Y leímos, ¿verdad?, que la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. A fin de que usted y yo, el hombre y la mujer de Dios, sea ¿qué? Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Y qué duro es, hermanos, de verdad, que no nos atrevamos ni a predicar el Evangelio por temor o por miedo. Qué duro es que ni la Biblia pueda decir soy cristiano. Entonces quiere decir que no estamos siendo formados ni forjados. No estamos siendo enteramente preparados para toda buena obra. Algún día, hermanos, quizás no de manera colectiva, pero sí de manera personal, tendremos que, dice la Escritura, según la carta de 1 Pedro 3:15, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Algunos han entendido ese término en una aplicación en cuestiones apologéticas, es decir, en la defensa de la fe misma o de la verdad de Dios y mayormente la verdad escritural contenida en la Biblia. Dios en su gracia sigue obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y no olvidemos, hermanos, que la Biblia ha sido y será la palabra
de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y espero que no pasen ni por alto en nuestras vidas, porque sabremos los resultados, hermano. Cuando no es la palabra que rige nuestras vidas, un servidor es consciente de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se maquina en el corazón. Lo que verdaderamente reforma la vida, hermanos, es la palabra de Dios. Y que así siga siendo desde el interior de nuestros corazones y desde el interior de las mismas iglesias. Y de esta manera, verdaderamente, hermanos, Dios se ha dado a conocer. Que no se tengan ideas de Dios, sino que verdaderamente se conozca a Dios tal y cual es. Que podamos superar eso. Yo pienso, yo creo. Dios es. Y se ha revelado de esta y de esta manera. Así que Dios nos dé seguridad, convicción. Y como ya se instó, ¿verdad?, a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que te has persuadido. Sí. Y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios en nuestras vidas nos siga dando el sustento, hermanos, para vivir siempre en la verdad presente. Amén.